viendo, vimos ya una viga, en el caso de un elemento que está sometido a tensiones de tracción o de compresión, y que esas cargas que estaban actuando sobre esa viga generaban tensiones sigmas, que son tensiones normales, es decir, perpendiculares a la sección de análisis. Y también vimos las tensiones que se generaban como consecuencia de un momento flector, que también eran tensiones sigmas, eran tensiones normales, solamente que la distribución que éstas tenían en la sección era muy diferente en este caso, y por lo tanto la forma de calcularlas. Mientras que estas se distribuían en forma uniforme, y sigma era igual a el esfuerzo normal sobre el área, en este caso la variación de la tensión sigma es lineal, y tenemos una zona de la pieza que está comprimida y una zona que está traccionada. Y que esto de dónde comprime, dónde tracciona, respondía a el momento flector, ¿sí? Si comprime arriba y tracciona abajo, como decíamos en estática, quería decir que del eje neutro, que pasa por el centro de gravedad de la pieza, en flexión simple al menos, las fibras superiores iban a estar comprimidas y las fibras inferiores del eje neutro hacia abajo iban a estar traccionadas. Entonces, estos dos casos eran tensiones normales, sigmas, es decir, perpendicular al área, a la sección en la que actúan. Y lo calculamos por dos fórmulas diferentes. Lo que vamos a ver hoy es el caso de la torsión, es decir, cuando tenemos un momento que se genera alrededor de un eje longitudinal. Este es un caso mecánico, este es un caso bien simple y doméstico de una torsión, ¿sí? Un momento alrededor del eje de la barra, que en este caso va a ser nuestro eje X. Vamos a aprender a calcular las tensiones y vamos a aprender a calcular las deformaciones que se producen, de la misma forma que hicimos para las tensiones normales. Primero vamos a ver algo que en estática quizás no hayan visto, y es cómo trazar los diagramas sobre el eje. Entonces, cuando tenemos el caso de estas cargas, ¿sí?, que están excéntricas respecto del eje Z, el eje longitudinal de la barra, vemos que está generando un esfuerzo de torsión. La torsión aplicada en este punto es igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia entre ambas fuerzas. En este caso, T sub 1, también igual al producto de P sub 1 por D sub 1. Noten que el sentido que tiene el momento torsor aplicado aquí es diferente al que tenemos aplicado allí en este tramo de la barra. Entonces puede ocurrir dos cosas. ¿Cómo lo voy a trazar? Bueno, desde el eje de la barra hasta el punto medio donde esté aplicado el momento torsor 1 va a ser constante, porque no tengo ningún momento aplicado. Sí, va a ocurrir un salto, lo mismo que sucedía en el momento flector, cuando yo tengo aplicado un momento torsor. Por lo tanto, en este tramo, la diferencia, o sea, el momento torsor va a ser la diferencia de T sub 2 menos T sub 1. Si T sub 2 es mayor que T sub 1, va a disminuir, digamos, va a restar el efecto de T sub 2, pero va a seguir teniendo el mismo sentido de giro que en el tramo anterior. Ahora, si T sub 2 es más chico que T sub 1, lo que va a ocurrir es un salto también en el diagrama, pero una inversión de signo del momento torso. Entonces, en este tramo tenemos un momento torsor T sub 2, mientras que en este tramo es la diferencia. Aquí sigue siendo positivo, mientras que aquí es negativo. Esto es importante para cuando sumemos, en el caso de los giros, cuando sumen los giros de una sección con respecto a otra, para justamente ver si se suman o si se restan. Vamos a comenzar con la torsión
en ejes circulares, ¿sí? Vamos a considerar para ello una barra infinitamente larga, con un eje recto, con una sección circular que se mantiene constante a lo largo de la barra. Vamos a aplicar en un extremo un momento torsor y vamos a dejar fijo el extremo A. He colocado estos puntos arbitrariamente para ver cómo se deforma o qué sucede con esta pieza. Entonces este punto pasa a ocupar allí esta posición, es decir que la sección MN, ubicada a una cierta distancia X de la sección A, ha rotado un ángulo psi. Este punto que pasa a ocupar esta posición, podemos decir que esta sección, ubicada a un cierto diferencial de X del anterior, ha incrementado el ángulo de rotación un diferencial de psi. Para poder utilizar las fórmulas que vamos a desarrollar a continuación, es necesario asumir una serie de hipótesis que son las que vamos a enumerar a continuación. Todas las secciones, cuando le aplico el momento torsor, giran alrededor de un eje durante la torsión. Vamos a asumir que se cumple la hipótesis de Bernoulli, que las secciones rectas, que inicialmente son circulares y planas, permanecen circulares y planas después de que ha ocurrido la deformación, o sea, la torsión. Que un radio rectilíneo, como es este, va a permanecer rectilíneo durante la torsión, o sea, lo tome donde tome este punto, el radio sigue siendo recto. Y por lo tanto, el ángulo definido entre dos radios no va a variar a lo largo de la torsión. Es decir, yo tomo estos dos radios, continúo aplicando el momento torsor, va a permanecer rectilíneo. Si este punto ocupa esta posición y este punto ocupa esta posición, el ángulo se va a mantener, ¿sí? El ángulo que tome entre estos dos radios va a permanecer constante, es decir, no va a variar durante la torsión. Si consideramos todas estas hipótesis, podemos decir que cada sección se comporta respecto de la sección vecina como si fueran discos perfectamente rígidos durante la torsión.